Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Para mí es motivo de mucha alegría empezar a grabar este tipo de programas para una época linda que se nos viene, que es Navidad. Y muchos dirán, pero se adelantó. Y siempre he dicho, ojalá la Navidad fuera en un mes diferente en cada país, porque de corazón me iría recorriendo todo el mundo de Navidad en Navidad. Una época linda, familiar, de encuentro, de alegría, de luces, de cánticos, ese encuentro con el Todopoderoso, ese reencontrar del niño interior. Qué dicha que todos llegáramos, independiente de la edad que tengamos, y volviéramos a encontrar ese niño interior para recordar a la nanita Nana, esa feliz Navidad, esos cánticos de diciembre que son tan hermosos, y volver a disfrutar de desempacar un regalo y de cantar una novena. Ojalá nunca se perdiera esa costumbre en sus hogares, la novena, disfrutar esta época. Cualquier cosa se puede convertir en un instrumento, pero reencontrar ese niño interior. Y no lo digo yo, como lo dijo él antes de grabar, iban a tener hoy un Papá Noel. Y este hombre que nos acompaña hoy es uno de los profesores nuestros, pioneros en Colombia, de la terapia neural, con su hermano y un equipo interdisciplinario de médicos, que es Jorge Alberto Duque Mejía. Y él es un gran terapeuta, un hombre que al lado de su hermano y de muchos profesores que ha tenido en Alemania, donde ha sido parte de su formación profesional, ha podido aprender, conocer y poner en práctica el concepto de la terapia neural, de la electroacupuntura y de tantas terapias que nos sirven para la salud. Un hombre que amplió el concepto de la medicina holística, integrativa, biológica, mal llamada alternativa, y hoy compartiendo con nosotros este gran tema desde Popayán, donde nos acompaña él, para todos ustedes. Doctor Jorge Alberto Duque Mejía, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias a ti, al público, por esta invitación. Es un gran placer para mí poderme presentar aquí ante mis antepasados, porque acuérdate que mi nombre es Duque Mejía Arango Pineda Betancur Gaviria Vélez Aramillo, o sea que no hay ni un alemán, todos son de esta zona. Qué bien. Hasta el perro nos hace fiesta hoy. Claro, mírame. Es que... Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es todo ese proceso de formación, de educación, de investigación y de estudio que ustedes han buscado para bien de las personas? Les quiero contar que así como muchos han tenido la oportunidad de conocer nuestros parques de la salud, especialmente el de Manizales, que es un área campestre, ellos fueron pioneros y reconocidos en Colombia por un programa maravilloso que tuvieron, y es Robles. Los Robles fue un parque de la salud. Realmente. Sí, donde ustedes trajeron los docentes más destacados de Alemania y de Europa a hacer un proceso de estudio, de investigación en el concepto de la terapia neural. Hablemos un poco de esa parte integrativa que ustedes hicieron para bien de la humanidad allá en Popayán. Perfecto, Jorge. Mírame, lo que se pretendió en Los Robles fue hacer con menos montaje lo que tú estás haciendo aquí con excelencia. Nosotros nos informamos y nos formamos en Alemania y simplemente dijimos, esto hay que llevárselo a nuestros coterráneos. Entonces aprovechamos esa casa campestre que heredamos de nuestros padres, y allí trajimos los profesores más destacados en muchas de las diferentes disciplinas que hoy se abrigan bajo el concepto de medicinas integrativas. O sea que no trajimos intermediarios ni aprendices de los aprendices, nos dimos el gusto y el placer para bien de nosotros y de todos los que desfilaron por Los Robles, que fueron más de 1.500 médicos
no solamente colombianos, sino los latinoamericanos. Para el bien de todos ellos, trajimos a las vedettes, ¿no?, a las cabezas visibles de cada una de estas disciplinas. Muchos han dicho que la terapia neural es un tratamiento de medicina alternativa. Yo he sido un crítico de esto porque cuando tuve la oportunidad de aprender al lado de Julio César Payán de la Rocha y de usted la terapia neural, pues yo veía que esto era neuroanatomía, que era fisiología, que era embriología, que era farmacología. Y entonces nos damos cuenta que estamos hablando de algo realmente médico. ¿Qué es la terapia neural? ¿Cómo la define? Yo diría que uno encuentra el verdadero concepto de terapia neural cuando finalmente termina comprendiendo que Dios nos hizo como seres de electricidad. Nosotros somos un polo positivo y un polo negativo. Los chinos lo llaman polo yin y polo yang. Y en el momento en que uno integra ese concepto de energía, ¿no?, todas las medicinas que hoy mal se llamaron medicinas alternativas empiezan a caber todas dentro del mismo recipiente, porque es simplemente buscando la reconexión con la energía descarriada en un paciente o en otro. Muchos dicen, bueno, pero es que me ponen agujas y me chuzan y otros dicen después de consulta, no, me hicieron una infiltración. Otro dice, no, me hicieron acupuntura. ¿Cuál es la diferencia? Porque si bien es cierto, todo nace con el manejo de agujas, ¿qué es lo que se utiliza y cuál es la diferencia con las otras ciencias? Los chinos trabajaron desde hace milenios con agujas desnudas, de oro, de plata, ¿no?, hasta de bambú y con espinas de rosas. La terapia neural no se quedó simplemente en la aguja sencilla, en la aguja simple, sino que la cargó con un dieléctrico, o sea, con un conductor, para restablecer una conexión o para reconectar pedazos de alambre de la energía dentro del cuerpo que se habían arrancado. Eso es lo que hace realmente la terapia neural. Sí te utilizan agujas, se utiliza procaína sencilla, sin ningún vasoconstrictor, simplemente para que ayude a la reconexión de cables que se han separado por X o Y razón. Es muy importante que ustedes empiecen a comprender esto. Vamos a ir un poco a la historia, porque la gente dice, ¿y eso quién lo dijo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo así? Eso es que eso no tiene fundamentos científicos, me decían algunos colegas. Y en esto no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y lo que queremos contarles a ustedes es parte de todo ese recorrer desde los años 40 para entender por qué cada vez más médicos hacemos terapia neural a los pacientes, después de este corte comerciales. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿de dónde? ¿Por qué se le llama a la terapia neural acupuntura alemana? ¿Cómo descubrieron, cómo tomaron parte de la acupuntura, de la fisiología, de la bioquímica, de la farmacología, de la neuroanatomía, y nace ese concepto terapéutico de la terapia neural? Yo creo que como todas las cosas grandes en la vida, esto nació por una pura y mera casualidad. Había dos hermanos alemanes, Ferdinand y Walter Hunecke, ambos médicos, ambos residían en la ciudad de Düsseldorf, en el centro de Alemania, y hacían o ejercían su medicina común y corriente. Esa era la época en que los médicos eran médicos y parteros. Y ellos dos se dedicaban a ese oficio. Normalmente el médico era el médico de la familia, o sea, era el geriatra y también el que se encargaba de los nacimientos en las casas. Una vez llegó al consultorio de Ferdinand Hunecke, que era el mayor de los hermanos, llegó una paciente y le dijo, doctor, míreme que es que no puedo levantar mi brazo, desde ayer no me puedo peinar bien con el brazo derecho. Él le hizo todo lo que se sabía como médico común y corriente, ¿no? Y no le sirvió de nada, le dijo, ven mañana, hija, otra vez, a ver qué pasa.
al día siguiente le volvió a ensayar, a los 2 días otra vez, hasta que le dijo, mírame, a mí se me acabó mis reservas de lo que yo puedo hacerte, ¿por qué no vas donde mi hermano a ver si él te puede ayudar? Porque yo definitivamente ya no te pude ayudar. Y la señora con su bracito aquí. A los 15 días entra él al consultorio y ve a la misma señora sentada en la sala de espera. Y le dice, no te dije que no volvieras porque yo no tengo ya nada que ofrecerte. Y le digo, no, doctor, no se excite, ¿no? Yo no vengo por el brazo, porque ya aprendí a peinarme con la otra mano, ¿no? Entonces, ¿por qué vienes? Porque acuérdese que cuando yo tenía 12 años, usted que era el médico de mi familia, con otro médico, me operaron aquí en la canilla, me sacaron un pedazo de hueso para implantármelo aquí en la cresta ilíaca. Y sí, pero ¿qué eso qué tiene que ver con tu brazo? Digo, no, si yo no vengo por el brazo, doctor, sino que esa cicatriz ahí en la canilla me está matando el dolor, me arde, me está fastidiando mucho y yo quiero que me quite el dolor. Entonces él dijo, quitar dolor, sí, entonces buscó un anestésico local y se lo inyectó allí. Apenas se lo inyectó, ella dijo, ay doctor, qué maravilla, se me fue el dolor. Y al mismo tiempo se dio cuenta que tenía el brazo aquí arriba, lo había movido. Allí, en ese momento, nació la terapia neural de los hermanos Huneke. ¿A esto qué le siguió? El primer artículo, que es como una especie de canto a la bandera, que se escribió fue extraños efectos a distancia logrados mediante la inyección de anestésico local, que no dice gran cosa. Empezaron a reunirse los 2 hermanos con el otro médico del pueblo, el del pueblo de aquí, de allá, y empezaron a inyectar cicatrices, porque donde lo inyectó Huneke fue en la cicatriz de esa cirugía. Y empezaron a ver fenómenos a distancia causados por la inyección de anestésicos locales. Y así fue cogiendo un sustrato la terapia neural, que finalmente terminó con un libro que se llama El testamento de un médico o El fenómeno en segundos, muy difícil de leer, un verdadero ladrillo, pero ese fue lo que dejó Huneke. Peter Dosch escribió después, uno de sus grandes alumnos, que nos visitó más de una docena de veces aquí en Colombia. Él escribió un libro que es Manual de la Terapia Neural de los hermanos Huneke, y con eso hoy día se formaron ya miles y miles y miles de médicos dentro de esta disciplina, que sigue siendo una disciplina médica. Esto no es hocus pocus, ni es brujería, ni es medicina alternativa. Esto es una forma de abordar al paciente como uno puede aliviarle una pena a un paciente con un abrazo bien estrecho. Como ustedes pueden ver, muchos eventos de la medicina surgen de sucesos clínicos como estos. Porque también está narrada una historia de uno de sus hermanas, que era un dolor de cabeza y le pusieron intravenoso. ¿Cómo fue esa historia? La hermana de ellos sufría de unas jaquecas severas, y un día se le presentó al otro hermano, a Walter Huneke, con atofanil, creo que se llamaba el medicamento en aquella época, y entonces él estaba muy ocupado y le dijo, ay, tú otra vez con tu jaqueca, camine, y se la puso endovenosa, y después de que se la puso, se le quitó inmediatamente el dolor, y él miró y era para aplicación intramuscular. O sea, por pura equivocación lograron, ese medicamento contenía cafeína, entre otras, contenía un poco de anestésico local, procainum hidrochloricum purum, y también por error cayeron en otro fenómeno que fue enriqueciendo así todo el haber de experiencias en terapia neural. Y así es como empiezan a aparecer fenómenos de curaciones, con algo que llevó a muchos médicos a estudiar e investigar, y como lo dice el doctor Jorge Alberto Duque Mejía, por Los Robles pasaron más de 1500 alumnos. No me tocó esa época, me tocó más adelante la del doctor Julio César Payán de la Roche, quien ojalá viera este programa, y le agradezco en vida la labor educativa que hizo con mi profesión. Y
nos llevó a investigar y a estudiar y a viajar por muchos países y a entender nuevamente la embriología, la neuroanatomía, la farmacología, porque es que aquí no estamos hablando de medicina alternativa, estamos hablando de cómo nuestro cuerpo puede desencadenar un proceso patológico luego de un trauma, de una cirugía, de una amigdalitis, de una gastroenteritis, de X patología. De una noticia. De una noticia. Para nosotros se llama un campo interferente. Entonces es como, aquí está el switch, hasta el bombillo, algo pasó en ese cable, de aquí hasta acá, de acá hasta cualquier parte del cuerpo. ¿Y cómo con la terapia neural? Podemos hacer una reconexión para activar esos canales neurológicos y el mismo cuerpo encontrar su orden y el camino de la salud. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Luego que ustedes empiezan a hacer todos los procesos terapéuticos con terapia neural, llega a Colombia Peter Dodge, llega a Colombia una cantidad de médicos y investigadores de Alemania. Ustedes empiezan a descubrir una serie de situaciones patológicas que respondían muy bien con la terapia neural y empiezan a manejar concomitantemente conceptos de odontología neurofocal, que es una de las especialidades suyas, el manejo de la electroacupuntura y la terapia neural. Empiezan ustedes a hablar de los campos interferentes que están muy descritos en todos sus libros y de los fenómenos en segundo. ¿Cómo integran toda esa parte en los procesos terapéuticos? La gran sorpresa sucedió después de que Germán vino de Alemania, donde se confrontó por primera vez con el papá de la terapia neural de esa época, que era el doctor Peter Dodge. A través de él nos enteramos de que allá hay una especie de aquelarre, ¿no? Todos los años en una ciudad paradisíaca que se llama Baden-Baden, en la mitad de la Selva Negra, donde se reúnen todas las disciplinas que también allá en esa época se llamaban medicinas alternativas. Hoy ya están hablando de medicinas integrativas. Entonces allá iban todos los loquitos, como decía yo, ¿no? Allá van los homeópatas, allá van los neuralterapeutas, los acupuntores, los homeópatas unicistas y los homeópatas complejistas, los que manejan oxígeno, los que manejan ozono, los que manejan todo lo que no se maneja ortodoxamente en las facultades de medicina, ni allá ni aquí, ¿no? Entonces empezamos todos los años a ir allá y empezamos a descubrir a quiénes eran realmente las cabezas visibles de cada una de las disciplinas. Fue así como nos hicimos al doctor Reinhold Voll, padre y creador de la electroacupuntura que lleva su nombre. Lo trajimos a Colombia, lo paseamos por Colombia, Venezuela y México, dándonos algunos congresos. Después trajimos a Ernesto Adler, un alemán que emigró hacia España cuando empezó la guerra y que se convirtió en el papá de la odontología neurofocal. También estuvo en Los Robles, también acudieron centenares de médicos de toda Latinoamérica a escuchar las conferencias de Ernesto. Y así sucesivamente, cada vez que íbamos mirando qué es lo que está en boga y quién es la cabeza sobresaliente de cada una de las disciplinas, y lo contratábamos para que viniera a enseñarnos y a poder difundir todas estas disciplinas. Y yo creo personalmente que, como le decía al doctor Jorge Enrique en este momento, en Alemania aún hoy, en el año 2018, ese aquelarre, como lo llamo yo, todavía sigue existiendo, pero sigue existiendo como una serie de guetos. El acupuntor no se mete con los que hacen terapia neural, el homeópata complejista no habla con el que hace homeopatía unicista, todo es muy aislado. Yo creo que el mérito grande de Germán Duque y de toda la gente que nos acompañó desde un principio fue el haber puesto todas estas disciplinas a conversar entre sí
para beneficio del paciente. Yo quiero contar dos anécdotas. Una la viví con el doctor Jorge Alberto cuando fui alumno de él y la otra me pasó con una paciente para que ustedes entiendan lo complejo que es el tema de la medicina integrativa y por qué trabajamos de la mano con odontólogos y hacemos terapias de ozono y quelaciones y plasma y acupuntura y electroacupuntura y terapia neural y demás. Estando con el doctor Jorge Alberto Duque Mejía, tuvimos un paciente de Brasil que había volteado por muchas partes, muy joven él, volteando por un tinnitus. Este muchacho tocaba en una banda batería, entonces la excusa era, es que usted toca batería, entonces la bulla y el ruido y la música y demás. Y el muchacho no mejoraba con ningún tratamiento que se le había realizado en otorrino, en medicina interna y demás. El doctor Jorge Alberto le ordenó a él una radiografía panorámica, encontró un problema en las cordales, se las mandó a retirar y el tinnitus desapareció. Pero si el problema era el oído, ¿por qué le trató la dentadura y encontró con eso la causa? Es que es un cuerpo integral. Usted hacía una mención hoy, describía muy bien qué es la dentadura con respecto al cuerpo. La dentadura es la caja o el espacio vacío que encontró Dios cuando nos estaba haciendo y dijo, yo ya tengo servicios públicos, tengo agua, tengo todo, y la luz, ¿no? La energía, ¿dónde está? Y entonces metió 32 transformadores en esta cavidad, o yo lo llamo fusibles, y cada uno de los odontones tiene responsabilidad de algún barrio de esta ciudad llamada cuerpo humano. ¿Qué es lo que pasa? Él nos planeó con 32 piezas dentales, pero hoy nacen así con 28. Eso no quiere decir que Dios se haya robado 4 piezas o se las esté quedando a propósito, no. Es que con lo que estamos comiendo hoy en día, todo viene prepagado, precocido, predigerido y todo. La naturaleza achicó los volúmenes de la estructura maxilomandibular y entonces ya hay caritas en las cuales las 32 piezas no caben por ningún lado y se quedan adentro, lo que llamamos las cordales incluidas o impactadas, y pueden convertirse como impactadas, como incluidas, en el infierno de la salud de ese paciente. Y entonces, cuando la retiran, mejoró el oído, pero hay muchas patologías que mejoran quitando las cordales, migrañas, así, dolor claro, de hombros. Esterilidad, ataques pseudoepilépticos, un muchacho que de Paquene, Braque, Epamin, y ya está condenado con el rótulo aquí de epiléptico, le encuentra a uno las cordales impactadas, se las manda a retirar y adiós, nunca más a usar esos anticonvulsivantes. Y en cardiología tan sencillo es que muchas manifestaciones de un infarto del miocardio se manifiesta con dolor en las cordales. Es que estamos conectados. Y el segundo caso, una paciente muy joven con un flujo vaginal crónico. Consultó por todas partes, Miami, flujo, no encontraban la causa. Descartaron enfermedad pélvica inflamatoria, quistes de ovarios, endometriosis, descartaron todo. Terminé siendo muy amigo de ella y un día charlando con ella soltó la carcajada. Y acá le vi un puntico negro en el diente. Y yo le dije, ¿a usted qué le pasó ahí? Y dijo, no, de niña con un columpio, yo me pegué un golpe y me tengo que hacer un tratamiento de conducto. Perfecto. Diseño de sonrisa, blanqueamiento, a lo que hemos caído en la odontología, desconociendo que la pieza dentaria es el doble de acá para acá. Y nos dedicamos al blanqueamiento y diseño de sonrisa. Radiografía apical. Le encontramos un absceso en esa pieza dentaria. Le drenamos el absceso, se le quitó el flujo. Libro, acupuntura, canal ginecológico. Cuando yo tengo acá ese campo interferente entre el switch y la luz que no me permite hacer la conexión, lo manifiesta en cualquier parte del canal. Y era la causa de su flujo vaginal. En ginecología, eso no nada tiene que ver. Lo triste, en odontología ortodoxa, nada tiene que ver. Porque en odontología tampoco enseñan odontología neurofocal, como a nosotros nunca nos enseñaron que podíamos retirar una cordal colocando un punto de acupuntura en este punto, que lo hizo un gran anestesiólogo acá, una investigación, Libardo Gómez, que estudió también en China,
y demostró cómo podíamos quitar una cordal con un punto de acupuntura en esta parte, porque somos una sola unidad. Ya regresamos. Yo sé que esto que estamos hablando para muchos colegas que ven el programa, y agradezco de corazón, es tema de incertidumbre, de dudas, como nos pasó a muchos de los médicos que estamos en nuestro Parque de la Salud y en el resto de Colombia haciendo este tipo de prácticas médicas. Pero a veces son los pacientes, entre comillas, los culpables, que nosotros tengamos que buscar esta serie de terapias complementarias. Uno, porque ustedes muchas veces me dicen, doctor, yo vengo, tengo este dolor, pero no aguanto más antiinflamatorios, no aguanto más AINES. Y el otro va triste porque le dicen, es que a mí ya me desahuciaron, que yo no tenía tratamiento, que ya no había nada que hacer por mí, que tenía que acostumbrarme a vivir con la enfermedad, acostarme con ese dolor. Yo vengo a que me ofrezcan otras cosas. Cuando me fui a hacer las prácticas quirúrgicas y de nutrición a Estados Unidos, tuve la oportunidad de estar en un quirófano haciendo una amputación de una extremidad. Yo era ayudante, vi a unos orientales, hicieron la amputación sin anestesia. Mejor dicho, con otro tipo de anestesia, que eran los bloqueos que se hacían con terapia neural y acupuntura, como la que se hace con este punto acá para extraer una cordal sin dolor. Para mí eso fue un gran choque profesional, como le sucedió a todos ustedes en Los Robles, de ver que llegaban alemanes y europeos mostrando cosas maravillosas con la terapia neural, con la odontología neurofocal y otra serie de terapias. Cuando uno dice el cuerpo es integral, como usted describe muy bien lo de la boca, ¿cómo interactúa? ¿Cómo encontramos en la terapia neural ese complemento terapéutico para el manejo de la enfermedad? Desde el momento en que nosotros concibamos al ser humano como una sola pieza, no como un conjunto de partes compradas en diferentes sitios y ensamblados, sino como una unidad con un soplo divino, desde ese mismo momento nosotros sabemos que no hay parte del cuerpo que no tenga que ver con cada una de las otras partes del cuerpo. Somos una unidad absolutamente integrada, ¿no? Lo que decía el doctor Jorge ahorita, ¿no? El problema ginecológico de la paciente, ¿no? Con un problema de un diente aquí con tratamiento de conductos. Lo que nos enseñan a nosotros en odontología neurofocal es que un diente sin nervio, ¿no? Es como una persona sin corazón, no puede vivir. El diente al cual le han retirado el nervio pasa a ser un poste. Y los postes no tienen vida, ni reciben energía, ni pasan energía. Los dientes tienen que ser pasadores y receptores de energía. Y se conectan con todo el cuerpo, ¿no? Hay ya las relaciones definitivamente y suficientemente descritas de cada uno de los odontones con los diferentes segmentos de la columna vertebral, con los diferentes órganos. El que no lo quiere estudiar es porque es necio. Y cuando él dice un poste es porque la dentadura tiene un desgaste pues con los años. El poste no se desgasta. La dentadura se va desgastando. El poste queda salido. Ya no muerdo igual. Le hago más presión ahí. El poste le sigue haciendo presión al nervio. Para nosotros, ¿qué es? Un campo interferente. Y ahí es donde tenemos que manejar esa parte del paciente. Pero hoy usted nos ha enseñado otra cosa muy importante referente al sistema linfático, la cantidad de litros que tenemos y el manejo de las amígdalas. Nosotros, cuando nos ocupamos un poquito de la acupuntura china, vemos que los chinos en el dedo del centro tienen un meridiano que es el meridiano de la circulación de la sangre. Pero nos olvidamos que la sangre no es sino 5 litros. Al doctor Foll, padre de la electroacupuntura que lleva su nombre, le llamó mucho la atención que de lo que se nos ha heredado hasta ahora de los chinos, en ninguna parte se habla de 15 litros de linfa que tenemos. Y como buen alemán, pues obstinado, empezó a buscar y dijo, tiene que haber algún sitio donde yo pueda monitorear con la acupuntura esos 15 litros. Y empezó a buscar en los dedos y se dio cuenta que en la literatura china milenaria hay algunos
lados de los dedos que están vacíos. Y él dijo, no, en alguno de esos lados vacíos a mí me tiene que aparecer la monitoría para la linfa, hasta que él mismo la encontró en este lado del dedo índice. ¿Y eso qué significa? Eso significa muchísimo, porque pues 15 es 3 veces 5. Todos tenemos linfa, 3 veces más que sangre. La linfa es el aceite 3 en 1 con el cual aceitamos todas las bisagritas del cuerpo, las pequeñas, las medianas, las más grandes y las grandotas, ¿no es cierto? Y si esa linfa no está omnipresente, entonces empiezan a chirriar las bisagras, ¿no? Y esos chirridos duelen. Y esa gerencia general de esos 15 litros se encuentra en esta zona de aquí. Por eso se llama el anillo linfático de Waldeyer, otro terco alemán, ¿no? Entonces, esas son cositas que no podemos olvidar cuando estamos mirando al paciente integralmente, no como piecitas sueltas. Por eso en la historia clínica nosotros siempre, cuando tenemos pacientes con dolores de todo tipo, en los antecedentes indagamos mucho el tema de la amigdalitis, porque desde este punto estamos activando todo ese sistema linfático. Y otro campo importante es la cicatriz. ¿Qué es lo que usted dice? Insiste, desbloquea todas las cicatrices. Es decir, si nosotros entendemos, en inglés a mí me tocó ayudar a traducir el concepto de Störfeld, en alemán es campo interferente, y está perfectamente bien traducido Störfeld. Entonces, cuando yo les estuve ayudando a hacer la traducción del libro de Peter Dosch al inglés, no se nos ocurría ni del español al inglés, ni del alemán algo, y acuñamos una definición que es Disturbance Emitting Field, campo emisor de perturbaciones, interferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces se quedó campo interferente. ¿Eso qué es? Como tú decías, si hay un cable de los ojos al hígado, los cables normalmente tienen cobre por dentro, ¿no es cierto?, y un plástico por fuera. Si el plástico se ha dañado, entonces la energía que fluye por dentro de ese plástico en el cobre, ¿no?, empieza a escaparse. Eso es lo que hace una cicatriz. Cuando nosotros ponemos terapia neural desinterfiriendo, como lo llamamos, las cicatrices, haz de cuenta que estamos poniéndole cinta aislante a ese cable pelado para que por ahí vuelva a fluir la energía como antes. Ok, vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos de otra de las terapias que complementan los procesos terapéuticos, y es el oxígeno a través de un proceso de fotosíntesis para aprovecharlo como un concepto terapéutico. Ya regresamos. Mucho tenemos que agradecer a quienes se han dedicado a la biofísica y a la biomédica, a poder descubrir ciertos equipos que nos pueden mejorar la salud. Sin lugar a dudas, con el tema del calentamiento global y la contaminación medioambiental, cada vez aumentan las cifras de enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, enfisema, problemas respiratorios y el deterioro que esto nos lleva, demencia senil, Parkinson, problemas circulatorios y procesos degenerativos precoces o envejecimiento precoz. Y yo quería contarles lo que descubren los alemanes y otros personajes en el mundo para bien de la salud con este equipo. Doctor Jorge Alberto, ¿qué es esto? Esto es algo que me ha maravillado a mí, porque yo ya llevo 46 años metido entre este tipo de natación contra la corriente, pero esto definitivamente rebosó la copa. ¿Qué pasó? A finales del siglo pasado, o sea, en el año 99-2000, un grupito de alemanes inquietos, ¿no?, biofísicos, químicos, matemáticos, empezó a preocuparse por la calidad del oxígeno que estamos respirando, ¿no? Ustedes saben que el aire atmosférico que tenemos afuera se compone básicamente de 78% nitrógeno, 21% es oxígeno
y el 1% restante para completar el combo son gases nobles varios. Entonces ellos dijeron, la fórmula nunca va a cambiar porque es hecha por el que se la sabe todas allá arriba, ¿no es cierto? Pero el contenido sí puede demeritarse en su calidad, y lo que se está demeritando es la calidad del oxígeno, la calidad de ese 21%. ¿Y quién se lo está tirando? Nosotros. Eso no es un castigo de Dios ni nada. Estamos acabando con los bosques, estamos acabando con los ríos, echando una cantidad de venenos para lavar el oro. En el mar ya hay más plástico que pescados, ¿no es cierto? La situación es dramática. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo hacemos entonces por lo menos para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos algo que respirar, para dejarles ese combo de 78, 21, 1, dejárselos más o menos íntegros, ¿no? Y empezaron a buscar hasta que un viejito homeópata les dijo, hombre, no se pongan a buscar tan lejos, porque realmente quien limpia el oxígeno es el que está en esos talleres allá afuera. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte? En los bosques. Y fue cuando cayeron en cuenta que el proceso, que no es inventado por ningún premio Nobel ni ningún profesor universitario, el proceso de la fotosíntesis, que no es más que la caída de un rayo de luz solar sobre el verde de una hoja, la clorofila, al chocar con la clorofila, hace una reacción química que se llama la fotosíntesis. Esa fotosíntesis es la que limpia el oxígeno. Por eso cuando uno está cansado, se va a pasear a un bosque y sale energizado, cargado de nuevo. Esto es un bosque. Los belgas y los coreanos hace muchos años vienen tratando de encontrarle el porqué a la calidad del aire de bosque. Aquí está. Porque se sucede o se encuentra con el fenómeno de la fotosíntesis. Y eso fue lo que metieron los alemanes en esta carrocería de 4 kilos, ¿no es cierto? Entonces, el aire que entra por acá atrás es el atmosférico 78-21-1, y el que sale por la manguerita que tiene aquí mi amigo Jorge, por el que está inhalando, está respirando el mismo aire que hay afuera, pero con el 21% de oxígeno fortalecido, energizado, activado, como lo llaman. Este aire que tenemos aquí afuera y allá afuera, a pesar de que aquí estamos en un sitio envidiable, limpio todavía, ese aire, el contenido de oxígeno es 3O2. Cuando pasa por el proceso de la fotosíntesis, ese 3O2 se convierte en 1O2, o sea, un oxígeno para estrenar, virginal diría yo, por unas fracciones de segundos. ¿Y cómo llega a nosotros? A través del burbujeo. Las moléculas, las hidromoléculas, se lo impregnan a la masa de aire atmosférico que sale por allí y que está siendo inhalada en este momento por el doctor Jorge. Ese es todo el misterio. Pero eso hay que agregarle una cosa más, ¿no es cierto? ¿Esto para qué se está utilizando? Yo diría hoy, después de haber realizado más de 17,000 sesiones de 21 minutos, que es lo que duran las sesiones de esto, automáticamente graduadas desde la fábrica, yo diría que esto es bueno para todo, porque a mí nadie me ha podido contestar si en el cuerpo hay una sola actividad, parpadear, ir al baño, pensar, lo que quieran, que se pueda llevar a cabo sin oxígeno. Aquí está la respuesta. En el año de 1931, al doctor Otto Warburg le dieron el Premio Nobel de Medicina. ¿Y por qué se lo dieron? Porque nada más ni nada menos descubrió que las células cancerígenas detestan el oxígeno, son anaerobas. En cambio, las células buenas son aerobas, aman el oxígeno, no pueden vivir sin el oxígeno. El cuerpo, por ejemplo, el ser humano podría vivir 2 meses sin comer
y no pasa gran cosa, queda de mejores medidas. Puede vivir de 7 a 8 días sin beber. Ahí ya empieza a haber problemas con las células cerebrales que se deshidratan. Pero ¿cuánto tiempo puede vivir el cuerpo sin respirar? 2 minutos, 3 minutos. ¿Y de qué? De oxígeno. Entonces, esta es una respuesta ecológica, sin químicos, que hoy día está entrando al campo de la geriatría, porque a un viejito regalarle una sonrisa es regalarle bienestar, y esto les da bienestar. Vuelven a respirar, vuelven a tener estado físico, pueden darle la vuelta al parque. Esta es la única respuesta digna que hay hoy en día para una enfermedad como el EPOC, y yo creo que no vamos a poder vivir sin esto, no sé en qué forma. Yo me imagino que en 10 años estos aparaticos serán del tamaño de un estuche de gafas, porque los vamos a necesitar todos, niños. Diferencia con la pipa de oxígeno y con la ozonoterapia. Primero que todo, que esta es la fórmula genuina u original 78-21-1. Segundo, que no viene presurizada, porque si yo soy el que le vendo las pipas de oxígeno a la UCI o al taller donde hacen soldadura autógena, ¿no es cierto? A mí lo que me interesa es que vaya bastante volumen de oxígeno. Nosotros tenemos que respirar para que sea fisiológico, la fórmula fisiológica inventada desde arriba, que es 78-21-1. ¿Y con el ozono? El ozono es una molécula o un singuleto adicional de oxígeno para pasar el O2 a O3. El ozono es tóxico, eminentemente tóxico. Por eso cuando uno tiene un aceite ozonificado, realmente ozonificado, eso lo reconoce uno en el olor, ese es el mejor bactericida, fungicida y virucida. Ahí esto no lo es. Es terapéutico el ozono, o como Sí. se aplica rectal, o se aplica en articulaciones. Inclusive endovenoso. Ahí ¿no? se aplica, ahí es beneficioso. Sí. Pero finalmente lo que les quiero contar a todos ustedes es que no podemos taparnos los ojos ante la realidad del mundo. ¿Y cuál es? Estamos contaminados. El oxígeno se está deteriorando también. La capa de ozono se está alterando, cada vez los gobernantes le mejoran el hábitat a los carros, entonces tumben los árboles porque hay que ampliar las vías. Nos estamos quedando cortos en vegetación, y como lo acaba de decir el doctor Jorge Alberto Duque de Mejía, pues ahí se está alterando el proceso de producción de un buen oxígeno porque no se está dando un buen proceso de fotosíntesis. Y esta máquina lo que hace es eso, tomar lo que hay de oxígeno en el aire y optimizarlo para que cuando llegue a nuestro organismo realmente tengamos la concentración adecuada de oxígeno para suplir las necesidades de nuestros tejidos. Este es un tema que deja muchísima inquietud. En Popayán, cualquier inquietud que tengan, doctor José Alberto, su teléfono en Popayán. Es 315-5784-268, y yo soy de los que contesto. Qué bueno, y es cierto, contesta, para que tengan muy presente ese teléfono que aparece en pantalla, y tantas personas que tendrán inquietudes, que quieren conocer más acerca de estos procesos terapéuticos o médicos que quieran tener o conocer más de este tema, se puedan contactar con el doctor Jorge Alberto Mejía Duque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias a ustedes por la paciencia, y espero que piensen un poquito sobre esto, porque esto, antes de inhalarlo, es muy bueno interiorizarlo. Cuando uno lo entiende, produce mucho mejor efecto. A todos ustedes muchas gracias, y de antemano adelantarnos un poco a la Navidad, que es una época tan linda de encuentro, que hagamos un alto en el camino y encontremos ese niño interior que nos permite volver a estar juntos en Navidad. Felicidades.